Señores, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto con el cual se podrá vender o disponer de todos los bienes incautados por el Estado. Nosotros, que tenemos mucho tiempo hablando de el mal uso, el deterioro, las malas asignaciones que se le hacen a estos bienes, y que venimos hace mucho tiempo diciendo que hay que corregir esto, porque como los procesos judiciales son tan largos y hay una ley que distribuye lo que son estos bienes, entonces en el camino o se deterioran o se asignan mal o se pierden, o las cosas que tienen valor intangible se pierden en el tiempo, los mobiliarios se deprecian, los cuadros se pierden, se le asignan propiedades, casas, apartamentos, fincas, villas a terceros o a instituciones. Y todo esto hace que en la Cámara de Diputados tenemos una ley, un proyecto aprobado tan complejo para poder disponer de esos bienes sin una sentencia definitiva. Oigan bien, un proyecto tan complejo que en la misma aprobación parece ser que los miembros de la Cámara de Diputados, sí, lo vamos a aprobar en primera lectura, pero hay que modificarlo para la segunda lectura. Se aprobó con la condición de que se modificara algo para la segunda lectura. Señores diputados, legisladores, hagan eso bien. Si lo van a hacer, háganlo bien. Cuando los recursos incluyan la figura de los acuerdos. Porque cuando el bien, aunque esté en un proceso judicial, ya el imputado te autoriza a disponer de él, incluyan eso. Incluyan la forma ahí habla de cómo se van a colocar los recursos en el banco a plazo fijo cuando son dineros en efectivo. ¿En qué banco? ¿A qué tasa de interés? ¿Quién decide eso? ¿Se van a poder vender o alquilar? ¿A quién? ¿A cómo? Oye bien, entonces que no dejen brechas, porque ya tenemos la legalización de todo lo que estamos haciendo, porque al final los estamos prestando, vendiendo, alquilando. Yo creo que Jean Alain, uno de los procesos que tiene una remodelación de una villa, de una cosa, de Casecampo, porque la remodelaron para venderla, ¿verdad? O algo así. Entonces, que aprovechen y hagan esto bien, porque primero los tiempos son otros con este tema de los acuerdos y las delaciones premiadas. Acuérdense, y ahí mencionan la ley de extinción de dominio, que ya la tenemos. Incluyan eso, incluyan los detalles simples. Ya podemos vender, podemos alquilar, podemos colocar los plazos fijos, podemos hacer cualquier cosa, pero que no pase lo de suplidores del Estado o pago de deuda pública o eso, que al final se paga a quien se quiere. ¿Quién decide a quién se paga? ¿Quién pone el orden en el Ministerio Público que se van a llevar los procesos judiciales? Siempre hay tienen la capacidad
de tomar una decisión, de ser selectivos. Agarraron a un narcotraficante y cogimos 2 fincas, 3 casas, 6 carros. ¿Qué hacemos con esto? Ya lo podemos vender, ya no tenemos que asignárselo a un general, a una mujer, a una institución, a Hogares Crea, o lo que sea. Ya lo podemos vender o alquilar. Perfecto. ¿A quién y a cómo? ¿Quiénes son los encargados de tasar, de evaluar esos inmuebles? Ellos mismos. Que hagan esa disposición bien, que eso corrige un mal de años. Ojalá y ustedes vean la cantidad de propiedades que hay en Santo Domingo y en todo el país que se pierden durante los procesos. Miren los vehículos de las aduanas, todo. ¿Qué eso? Esa es otra que hay que aclarar. ¿Cuáles son los bienes? ¿Producto de qué? Pero que no le dejen la capacidad de decidir de esas cosas que son importantes. Por otro lado, vemos unas declaraciones de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas hablando de cuál ha sido el comportamiento y el cierre de las instituciones privadas en los últimos años. Los colegios privados, ¿cuánto han cerrado? 1000 y pico, más lo que pasó durante la pandemia. Señores, nosotros hablamos mucho de esto y decíamos, cuando vino la tanda extendida, decíamos que las instituciones privadas de un nivel que estaban dedicadas a un nivel de clase media baja de estudiantes, hablando de poder adquisitivo, se estaban trasladando a las escuelas públicas. Se estaban construyendo escuelas públicas nuevas con la aprobación del 4%. Estas escuelas públicas estaban ubicadas siempre en las principales ciudades, tenían la tanda extendida, el cual podían llevar a sus hijos y no tenían que darle la merienda, el desayuno, la comida y algo de la tarde, podían trabajar. Se crearon las estancias infantiles y nosotros veníamos hablando de esto mucho. Inclusive aquí se habló, y recuerdo que el doctor Jacín habló hasta de un grupo de colegios de la Iglesia Católica que eran de poca, que no cobraban mucho mensualidades, que no eran rentables, no estaban siendo autosuficientes, que pasaron su matrícula al Ministerio de Educación para que lo gestionaran con los recursos del 4%. Y nosotros decíamos, aquí eso va a venir. Otro tema que se dio fue que con los ingresos y los incentivos del 4%, se comenzaron a subir los salarios y muchos profesores de los colegios privados lo pusieron a ganar 45 y 50 mil pesos, o 40 mil pesos cuando ganaban en ese momento 25 mil pesos o 30 en los colegios privados. Y se fueron trasladando. Vino la pandemia. Y ahí hay un comportamiento, otro grupo grande de escuelas, de colegios privados cierra. Y hay un comportamiento con 100 y pico de mil, 180,000 muchachos de la pandemia, que tú preguntas, y la gente que te hace análisis, dice, ¿dónde fueron esos muchachos después de la pandemia? Porque entonces las escuelas públicas ya no tienen las condiciones que tenían anterior a la pandemia, y esos colegios se estaban rehabilitando, y vino una pandemia y salieron otro porcentaje de los colegios. Cerraron otro grupo, pero salieron 100 y pico de mil estudiantes. Ahí están los misterios, los grandes misterios. Si no pasaron a las... ¿Dónde están esos estudiantes?
los dejaron en su casa los papás después de la pandemia y no los inscribieron. Los mandaron, los colocaron en las instituciones públicas, en los colegios públicos, o simplemente eran estudiantes de preescolar, los niños de preescolar, que ahí sí hubo una deserción grande en los colegios privados. El preescolar, aquí hay papás que todavía hoy, después de la pandemia, sacaron a sus hijos de los preescolares y no lo han puesto. Pero a la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, que se acuerden que la estadística de a dónde están los estudiantes de primero de primaria a cuarto de bachiller, que ahora se llama sexto de secundaria o algo así, sí, solamente tienen que ver dónde pidieron sus documentos, cuándo y a dónde mandaron sus documentos. Cuando usted va a cambiar a un niño de colegio, sea para una escuela pública o para otro colegio, si está arriba de primero de primaria, usted le pide el récord de nota para decir que ese niño pasó tal curso para tal curso. ¿Qué pasa? Que muchos de esos papeles no se han solicitado y los muchachos no están. ¿Cómo tú puedes medir a dónde están si no han pedido los papeles? Entonces, el comportamiento de los colegios privados que perdieron 140,000 estudiantes por la pandemia, hay que analizarlo. Y es una combinación de los padres que no pusieron de nuevo a sus hijos en el colegio. ¿Por qué? Porque tampoco lo llevaron a la escuela pública, sobre todo en el caso de los chiquiticos. Y lo otro es esa competencia que hay con el sistema, que es la línea entre los colegios privados económicos y la escuela pública buena, la que tiene la tanda extendida, la que está ubicada en urbanizaciones o residenciales de la capital, de Santiago, de los pueblos, los lugares buenos, que está remodelada, que tiene desayuno, que tiene comida y que ahora tiene hasta transporte. Entonces, esa competencia con un maestro que gana prácticamente un 30% más con unos incentivos que hay. Ahí también el ministro de Educación dice hoy que ahora se va a firmar ya el acuerdo entre los ADP y el Ministerio de Educación por la educación. Ojalá que ese acuerdo incluya no solo las condiciones de los maestros, que deben de ser mejoradas y siempre deben estar, sino que incluya también qué contenidos vamos a tener, con qué vamos a trabajar, con qué libros de texto, que incluya la capacitación de esos maestros. Ojalá le paguemos más, pero por capacitación, que estén capacitados, por tandas, que lo que sepan inglés, que den inglés, sepan inglés. Y así nosotros podemos tener una mejor educación y algo sale de este acuerdo. Pero las razones están ahí. Ya se midió todo. 140,000 estudiantes menos solo después de la pandemia. Y antes de la pandemia habían cerrado 1,000 centros educativos privados. Y ese fue aquel tema de cuando abrieron la tanda extendida y la educación pública mejoró. Hoy entonces los números cogieron hacia abajo de nuevo y todo está ahí. Tenemos 6 meses, 8 meses, un año hablando de la calidad de la educación y de los problemas de la educación. Bueno, pausamos.